Hablando con el Pastor, programa católico de CNC Jumbo con el Padre Alonso Salcedo Gómez. Dirige Giovanni Alfonso Lora. Como católico, ¿sabes qué es la fe? ¿Conoces la fe de tu iglesia? ¿Tienes dudas sobre la fe? Porque algunos te han dicho sobre la idolatría, sobre la Santísima Virgen María. ¿Tienes dudas en el sacramento del bautismo para los niños? ¿Tienes dudas en lo concerniente al Papa como sucesor de Pedro? Por eso te invitamos para que todas las dudas las podamos aclarar en el programa Hablando con el Pastor, que estaremos transmitiendo por este canal, por las redes sociales. Por eso te invito para que te unas con nosotros, para que conozcamos nuestra fe, amemos nuestra fe y defendamos. Gracias a Dios, hoy es viernes de reflexión en CNC Jumbo Canal 22, en este su programa Hablando con el Pastor, con nuestro sacerdote amigo Alonso Salcedo Gómez. El tema de hoy es un complemento del tema de hace 8 días y es conocer a fondo lo que es la iglesia, pero más lo que es la iglesia, la Biblia, la Santa Biblia, su nacimiento, su comienzo, los libros que la componen, por qué se hizo, y es importante conocer estos aspectos. Al tener nosotros un conocimiento amplio, pues nos va a facilitar el entenderlo más fácil y que no nos cojan desorientados cuando nos preguntan o muchas veces nosotros tenemos inquietudes. Y hoy el tema tiene que ver con los libros históricos y sapiensales. Y el Padre hoy nos va a hacer una exposición muy amplia sobre el tema, sus alcances, lo que transmite, por qué se hicieron y la finalidad. Padre, buena tarde. Muy buenas tardes, Giovanni. Buenas tardes a todos ustedes, mis queridos amigos que comparten con nosotros este programa. Hoy hemos querido seguir en esta tónica del mes de la Biblia, y ya lo decíamos en los programas anteriores, cómo nosotros tenemos que aprender a amar la palabra de Dios, que es el alimento espiritual, es el alimento del alma. Para que iniciemos de la mejor manera nuestro programa, quiero invitarlos a tomar la palabra. Vamos a tomar el texto del Evangelio de hoy, que nos propone la liturgia, que es el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, del 1 al 3. En aquel tiempo, Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, predicando el reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que él había curado de malos y espíritus y de enfermedades. María la Magdalena, la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, intendente del rey Herodes, Susana y otras mujeres que ayudaban con sus bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy este texto bíblico de Lucas, aunque es muy corto, solamente 2 versículos, pero nos narra precisamente la predicación de Jesús. Pero viene ese detalle bonito de decirnos con quién iba. San Lucas describe muy bien cuando nos dice que estaban los 12 apóstoles, hombres, pero también acompañados con algunas mujeres. Fíjense el detalle que coloca el apóstol cuando nos dice, y algunas mujeres que habían sido liberadas de malos espíritus. Servían al Señor con sus bienes, ayudaban. ¿Cómo encontrar no solamente la misión de los hombres, sino también la tarea importante de las mujeres que sirven?
que dan lo mejor, que se vuelven servidoras. Y servidor es aquel que da de sí mismo, de aquel que es capaz de darse en su tiempo, seguramente en su ofrenda, pero es el reconocer eso. Y Lucas coloca a las mujeres que no tenían mucha importancia en la época de Jesús, pero Lucas la coloca para hacernos entender que la misión no es de los hombres solamente, sino que la misión de las mujeres, y que todos estamos llamados a hacer el aporte, a ser servidores de Jesús. Entonces hoy nos invita a que juntos sigamos al Señor, que juntos seamos predicadores de la palabra de Dios, de lo que nosotros debemos conocer, amar y transmitir. Que el Señor con su Santo Espíritu nos guíe en este programa, que nos ayude a ser esos seguidores y es aquellos que llevamos la palabra de Dios. Digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. A nuestra Madre Santísima, la Virgen María, saludamos. Que ella nos acompañe también hoy en este programa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Padre, interesante, antes de comenzar sobre el tema central, esa explicación que usted da sobre el tema de el servicio. Y pienso que el mejor ejemplo de servicio y que ha sido una imagen ha sido nuestra Santísima Madre, porque ella cumple su misión como mamá, muere su hijo, pero ella sigue al servicio de esa iglesia, ese acompañamiento a los apóstoles y de alguna manera cumpliendo ese deseo de su hijo antes de morir. Madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Y ya no era solo lo que le encomendó al apóstol Juan, sino que lo asumió con todos, porque ella se congrega con todos los apóstoles, y eso lo dicen Hechos de los Apóstoles. Y que más que ella sea ese ejemplo de servicio, ¿no, Padre? Porque ella ha podido echarse al dolor. Mataron a mi hijo, se acabó todo, pero ella siguió en esa tarea. Y fuera de eso, Giovanni, creerse más. Ella poder decir, no, es que yo fui la madre de Jesús, entonces yo soy la que mando. María siempre estuvo al servicio con los apóstoles. Y como nos dice el Evangelio, muchas mujeres que estaban también sirviendo en la iglesia, ¿cierto? En ese servicio abnegado, entregado, como muchas mujeres hoy, muchas religiosas que sirven en la misión, en la educación, en la salud. Tantas mujeres que han entregado su vida. Cómo recordar a nuestra santa, ¿sí? La madre Laura Montoya, a la madre Teresa de Calcuta. Mujeres extraordinarias que han hecho historia en la iglesia, que han sido servidoras. Y que de todas maneras nuestro Señor tuvo mujeres seguidoras. Y una de las más emblemáticas, María Magdalena. Aunque algunos apóstatas de la fe, y esto vale aclararlo, algunos que siguen mucho Discovery Channel y que el código de Da Vinci dan la herejía, porque es una herejía decir que María Magdalena fue esposa de Jesús. Tremendo, Padre, aseveración tan desproporcionada y tan lejos de la verdad, porque María Magdalena era simplemente una seguidora que amaba y respetaba a Jesús, pero por lo que era y por lo que significaba, ¿no? Vale la pena pues como hacer ese pequeño paréntesis, porque desafortunadamente, Padre, y usted no me lo va a creer,
que yo me he encontrado amigos católicos que me hacen esa pregunta. Ven, por ahí vi que dijeron tal cosa y uno se queda mirándole y dice, Dios mío, ¿y este qué? ¿En dónde está? ¿Qué está pensando? Entonces vale la pena como esa acotación. Entonces, padre, a lo que tienen que ver los libros históricos y sapiensales. ¿Y qué nos podría usted decir? ¿Cuál es la diferencia entre los históricos y los sapiensales? Y básicamente, ¿qué es el objetivo de estos libros que fueron incluidos en la Santa Biblia? Bueno, ya como recordarán ustedes, el programa anterior hablamos sobre los 5 primeros libros de la Biblia. El primer grupo que yo les mostraba, esta pequeña hojita de la biblioteca, hablábamos de la Biblia como la colección de libros que se van componiendo por las obras literarias. Les decía yo que para los judíos el Pentateuco, la Torá, era muy importante. Ahora entonces vienen los libros históricos, con los libros sapienciales. Entonces vamos a ver la importancia de ellos y por qué están agrupadas en cada libro. Podríamos mencionarlos rápidamente para que nosotros distingamos qué libro estoy leyendo de la Biblia. Mire, yo lo decía en el curso bíblico, incluso en la Eucaristía, cómo nuestros hermanos separados que visitan nuestra casa predicando y llegan a su casa y le dicen, ¿usted tiene la Biblia? Sí, tráigala, vamos a leerla. Y entonces lo primero que hacen es darle a usted una cita bíblica. Bueno, vamos a leer el Evangelio de Juan en el capítulo 3, versículos del 1 al 10. Como usted no conoce la palabra, entonces usted empieza en la Biblia a buscar hoja por hoja. Ahí el hermano separado se da cuenta que usted no conoce, que usted está buscando en el Antiguo Testamento un libro que es del Nuevo. Entonces se da cuenta primero que usted no conoce la palabra y fácilmente te va a poder enredar, te va a sembrar sus errores. Entonces, ¿cuán importante nosotros conocer? Por ejemplo, si yo estoy leyendo un libro del Antiguo Testamento, saber qué género estoy leyendo. Claro. Por ejemplo, si yo voy a leer el libro de los Macabeos, que está en los libros históricos, entonces yo sé que ya estoy leyendo un libro histórico. Si me dicen léase el libro de los Proverbios, entonces yo sé que ya no es un libro histórico, que no es un libro del Pentateuco, sino que es de los sapienciales. Entonces miren cuán importante es nosotros conocer esa clasificación. Y fácilmente lo podemos ver porque nuestras Biblias lo traen. La cosa es que a veces no nos adentramos a ella. Por eso, ¿cuáles son esos libros históricos que tiene la Biblia? Josué, Jueces, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, Ruth, Tobías, Judith, Esther y Macabeos. Cuando nos encontramos con ese grupo de libros, entonces sabemos que son libros históricos. ¿Cuál es la razón y cuál es la finalidad de estos libros que acabo de mencionarles? Pues el nombre lo dice, contar historia. Pero no es contar cualquier historia de una novela o un acontecimiento, sino que es contar una historia donde se ve en la mano de Dios, donde Dios se ha revelado. Esos libros, seguramente cuando, por ejemplo, nosotros leemos el libro de los Reyes, el libro de los Macabeos, seguramente los vamos a encontrar con historias difíciles. Por ejemplo, cuando el rey David, el rey Salomón, mandaban a conquistar pueblos, habían asesinatos, habían historias donde mucha gente perdía la vida en esa parte. Entonces vamos a encontrar historias difíciles, pero el fin de todos esos libros históricos es hacernos ver la mano de Dios. Claro, nos hace ver la realidad del género humano. Había un sacerdote que estuvimos compartiendo en el curso bíblico que nos decía, si vimos que esto aconteció en los libros históricos y nos escandalizamos y nos encontramos a un rey David que mandó a matar al esposo de aquella mujer que él se enamoró, también de pronto la vida de Sansón, que era muy enamorado, y Dalila,
unas historias que podríamos moralmente escandalizarnos. Entonces nos decía el padre, mire, eso lo vivimos hoy y lo ha vivido la humanidad. ¿Por qué escandalizarnos de una historia que está en la Biblia? Entonces esa finalidad es contarnos también el pecado, pero también cómo Dios pone su mano, cómo Dios cambia el corazón de esas personas. Ahí nos damos cuenta la mano de Dios. Entonces es bonito nosotros conocer, leer. Y ya lo decía porque si nosotros conocemos el Antiguo Testamento, estos libros históricos, vamos a comprender mucho mejor el Nuevo Testamento. Por eso en los programas, cuando ya nos adentremos al Nuevo Testamento, si no hemos comprendido el Antiguo Testamento, nos va a costar mucho, porque es que el Antiguo nos lleva a la plenitud del Nuevo. Entonces estos libros históricos son hermosos. Cuando nosotros los leemos, por ejemplo, el libro de Ruth, de esta mujer que es precisamente que nos cuenta ese libro, Esdras, las crónicas, los jueces, los reyes, precisamente sus palabras nos dicen los que gobernaban, dirigían. Entonces es apasionante nosotros adentrarnos en estos libros que nos cuentan esas historias. Y ya lo decíamos, muchos años antes de Cristo. Luego vamos entonces a los libros sapienciales. Estos libros sapienciales son escritos precisamente por sabios, precisamente por aquellos que eran consejeros de los reyes. Incluso muchos de los libros fueron escritos por el rey Salomón, atribuidos al rey Salomón, otros al rey David, ¿sí? O otros también como el libro de la sabiduría. Tenemos entonces el libro de Job, los Salmos, tenemos los Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría, Eclesiástico y Lamentaciones. Ahí tenemos el grupo de los libros sapienciales o de sabiduría, podríamos también llamarlos. Cuando nosotros nos adentramos, por ejemplo, al Cantar de los Cantares, es hermoso porque es un libro que nos narra precisamente como esa forma de el amor en una pareja, pero también nos puede narrar la historia del amor de Dios, ¿sí? Cómo amar a Dios con todo el corazón. Ahí entonces, yo lo decía para muchos que están enamorados, poder utilizar este libro. Es hermoso porque nos presenta unas frases de amor, de entrega por la otra persona. Entonces, son hermosos. Y la finalidad de estos libros es mostrar por medio de la prosa, de la poesía, el amor a Dios y el amor a los hermanos. Yo también pienso, padre, sin yo ser un conocedor amplio de lo que son las Sagradas Escrituras, que estos libros históricos y estos libros sapiensales se hacen necesarios para poder entender la venida de Jesús. Pienso yo que cuando uno comprende todo lo que fue ese recorrido de ese Dios invisible, donde Él utiliza a hombres como a Moisés, como a Salomón, como a David, con todo lo que construyeron de lo que fue el éxodo del pueblo de Israel, todo lo que tiene que ver con la tierra prometida, también uno ahí se va dando cuenta, padre, de cómo lo va llevando a un punto en que se hacía necesario un Dios visible. Cuando usted se adentra en esos temas, lo más seguro, padre, es que su conocimiento se amplía. Y a veces es como no hacer la tarea completa. Nos enfocamos en el Nuevo Testamento, pero a veces dejamos a un lado el Antiguo Testamento. Y es que el Antiguo Testamento es la base fundamental para poder entender la venida de nuestro Señor. Y usted lo decía hace 8 días, que esos libros históricos que son ignorados
por sectas, desvirtúan en muchos casos lo que iba a ser Jesús ya en el Nuevo Testamento, cuando nos abre el espacio a nosotros, los que no éramos el pueblo elegido, Padre. Sí, es precisamente ahí cuando hablamos de los deuterocanónicos, de los que los hermanos separados, y entre esos está el libro de la sabiduría, que es un libro hermosísimo, que vale la pena nosotros leerlo. El eclesiástico, todos esos libros, y tú lo decías ahora, nos están mostrando al Dios, nos están mostrando por medio de la poesía, por medio de esa sabiduría, cómo Dios también se manifiesta en ese amor y que nos lleva a alabar a Dios. Los salmos son alabanzas a Dios, son acción de gracias, es también pedir perdón. Mire, cuando uno lee un Salmo 91, cuando leemos el Salmo 23, que es el buen pastor, esos salmos que nos llevan a dar gracias a Dios, mostrándonos ese sentir de Dios por nosotros y el de nosotros por Dios. Yo recuerdo que cuando uno, en los tiempos de nosotros, se manifestaba ¿cómo se dice? El gusto de una mujer, era enviando una tarjeta, una esquela, una en el tiempo llamaban la que uno esquelas. iba y compraba en el almacén y uno buscaba la frase de amor y la mandaba y era lo que uno sentía por la otra persona. Lo mismo son los libros sapienciales, poéticos, es el sentir de nosotros a Dios y de Dios a nosotros. En el aspecto, pero también viene algo, Padre, que me llama mi atención en los libros históricos. Y uno se pone a imaginar, por ejemplo, lo que era Moisés, que Moisés, Dios lo escoge y él es el que va a guiar al pueblo de Israel. Pero mire, Padre, que ahí es donde uno comienza como a vislumbrar que realmente ni aún el mismo pueblo en muchas veces no le creyó a Moisés y hubo conflictos y de hecho Moisés recibió un castigo de Dios, que es no ver la tierra prometida, porque Moisés prácticamente cuestionó a Dios. ¿A qué voy? Cuando ya nosotros vemos el Nuevo Testamento, hoy en día mucha gente, Padre, mucha gente no ha entendido por qué nosotros, no siendo el pueblo elegido por Dios, nos abrieron el espacio también para la salvación. Y ahí es donde hay que volver la página atrás de lo que era el pueblo judío, el pueblo elegido por Dios. Y entonces la gente dice, bueno, ¿cómo así? Ellos ya lo elegido, entonces nosotros ¿qué somos? Entonces, ¿en qué momento a nosotros se nos abre el espacio? Eso es importantísimo, el tema de hoy, de los libros históricos. Cuentan historias de los hombres de esa época, pero es que todo eso era parte de un proceso para llegar al Nuevo Testamento. Claro, grandes acontecimientos que ocurrieron, y precisamente del Pentateuco, cómo Dios, después del primer pecado, del alejamiento de Dios, Dios empieza a hacer la obra de salvación, ¿cierto? Salvarnos. Vino el diluvio, sí, vino el castigo, como el pueblo de Israel tuvo que estar cautivo en Babilonia, los egipcios, es decir, el pueblo tuvo que sufrir y comprender la necesidad de Dios. Y lo más bonito es ver la mano de Dios. Cuando uno lee esas historias de los libros históricos, uno comprende el amor de Dios, cómo Dios ha obrado en toda la historia hasta hoy, sigue orando, y cómo ha manifestado su amor, lógicamente, al enviar a su propio Hijo, a Jesucristo, a salvarnos. Esa es la gran historia del amor de Dios que se reveló por nosotros. Entonces, miren cómo podemos comprender a Dios desde ahí, en el obrar de Dios, desde estos libros históricos, y cómo comprender que nosotros vivir esa sabiduría, como le pidió el rey Salomón cuando Dios le dijo, pídeme lo que quieras, cuando iba a ser rey. Y Salomón le contestó, Señor, dame sabiduría. No le pidió más. Con eso tuvo para ser un gran rey. ¿Ven? Entonces, ¿cómo comprender desde los libros sapienciales qué es lo que le tengo que pedir a Dios? ¿Qué es lo que tengo que buscar a Dios? Amar profundamente los salmos, por ejemplo. Hay salmos para los momentos de tristeza.
para los momentos de problemas, de dificultades, incluso para los momentos de enfermedad, de momentos difíciles en la vida espiritual. Mire, los salmos son hermosos. Entonces vale la pena, mis queridos hermanos, adentrarnos a los libros sapienciales. Y antes de que entremos a comerciales, para que demos sobre el tintero, Padre, también podemos ver cómo en el Antiguo Testamento estos hombres que fueron escogidos por Dios, de alguna manera tuvieron momentos de flaqueza, tuvieron momentos de vanidad, tuvieron momentos de soberbia, pero ya encontramos en Jesús algo muy diferente. Y recordemos, Padre, que estas personas del Antiguo Testamento sabían que vendría un Mesías, pero ellos pensaron que era un Mesías guerrero, que iba a traer la guerra. Y por eso es que les costó tanto trabajo a muchos de ellos entender y comprender lo que pasó con Jesús, que de hecho ellos fueron muy culpables de la crucifixión de Jesús, porque ellos, cuando dieron cuenta que era muy diferente a los que ellos creían, entonces viene la petición para que Jesús sea crucificado. Entonces ahora entramos un poquito de eso, porque no habían entendido, Padre, lo que era la historia, de qué era lo que se venía. Entonces vamos a un corte de comerciales y ya regresamos de nuevo aquí a CNC Jumbo Canal 22 con su programa El Hablando con el Pastor. Ya regresamos. Hablando con el Pastor, programa católico de CNC Jumbo con el Padre Alonso Salcedo Gómez. Dirige Giovanni Alfonso Lora. Como católico, ¿sabes qué es la fe? ¿Conoces la fe de tu iglesia? ¿Tienes dudas sobre la fe? Porque algunos te han dicho sobre la idolatría, sobre la Santísima Virgen María. ¿Tienes dudas en el sacramento del bautismo para los niños? ¿Tienes dudas en lo concerniente al Papa como sucesor de Pedro? Por eso te invitamos para que todas las dudas las podamos aclarar en el programa Hablando con el Pastor, que estaremos transmitiendo por este canal, por las redes sociales. Por eso te invito para que te unas con nosotros, para que conozcamos nuestra fe, amemos nuestra fe y defendamos la iglesia. CNC Jumbo Canal 22 los invita a la celebración de la Santa Misa todos los domingos a partir de las 8 de la mañana. Desde este altar de la parroquia San Antonio María Claret quiero saludarte y además quiero invitarte para que todos los domingos a las 8 de la mañana nos encontremos en vivo y en directo nuestra celebración de la Eucaristía. Para todos los que no pueden venir por su enfermedad, por sus limitaciones, desde tu hogar, desde tu televisor, nos podemos conectar en la fe. Por eso te esperamos. Domingo, 8 de la mañana, celebración de la Eucaristía. Te esperamos. Gracias por seguir en sintonía de CNC Jumbo Canal 22 en su programa Hablando con el Pastor. Padre, difícil de entender porque inclusive para mucha gente hoy en día que estamos hablando de más de 2000 años, también les es difícil entender mucho más a ellos que no eran el Mesías que esperaban. ¿Y en qué sentido lo digo? Si hoy en día, después de 2000 años, entendiéramos lo que es la historia de la Biblia, lo que es la historia del Antiguo Testamento, lo que es la historia del pueblo elegido, y cómo en la nueva alianza nosotros somos el nuevo pueblo de Dios, mucha gente, Padre, no se saldría de la iglesia. Mucha gente no atacaría a la iglesia. No cometería actitudes herejes que les puede costar en un momento dado hasta la salvación. Aseverando cosas que no han investigado, que no han llegado al fondo de las cosas. Y yo pienso que esto es una gran invitación, hombre, a que nos leamos. Hoy en día es muy fácil conocer historia en la misma Biblia. Muy sencillo, hoy en día con el internet uno tiene toda la información que quiera, porque es imperdonable cometer estos actos por desconocimiento, por no entender cuál es la verdadera razón de la presencia de Dios
¿Y por qué se hizo necesario que este Dios se hiciera visible? Y que este Dios visible, Padre, dejara una iglesia única y universal. Y eso es falta de investigar, porque eso no lo vamos a encontrar solo en la Biblia. Es investigando y llegando al fondo de todo lo que es la situación, Padre. Claro, y mira que todavía los judíos están esperando al Mesías. Exacto. Para ellos Jesús fue un profeta, un hombre bueno, mas no Dios y lógicamente no resucitó. Entonces, y tú lo decías ahora, cómo hasta los discípulos que malinterpretaron la historia de salvación, esperando a un Mesías guerrero, un Mesías triunfante en el poder humano, se equivocaron. Precisamente como Pedro hace 8 días en el Evangelio le dijo, no, Señor, eso no te puede pasar, cuando le dijo, voy a morir, voy a resucitar y al tercer día voy a resucitar. Pedro le dijo, no, Señor, eso no te puede pasar, porque Pedro estaba esperando que Jesús llegara a destruir el imperio romano que gobernaba precisamente en Israel. Entonces, como Jesús dijo que no, que iba a morir crucificado, que lo iban a entregar y que iba a morir, Pedro se le pone de frente en el camino. Por eso esa frase que le decía, quítate de mi vista, Satanás, porque piensas como los hombres, no como Dios, era precisamente eso. Pedro y los apóstoles no entendían hasta ese momento la historia, el plan de Dios, que se venía presentando en los libros históricos. Luego, dentro de 8 días, tendremos la oportunidad de los libros proféticos, que nos va a hablar precisamente de eso. No entendieron. Entonces, cuán difícil es entender el reinado de Dios, que no es un reinado de poder, de reinos, de tronos, sino el reinado del amor. Yo lo dije el domingo, que Jesús no vino a pelear con Pilato. Pilato para Jesús no era un enemigo. Si recordamos el texto, cuando Pilato le dijo, tú eres rey, Jesús le dijo, sí, soy rey. ¿Y dónde está tu reino? No, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, tendría soldados a mis órdenes. Y Jesús le aclara a Pilato, tranquilo, no se preocupe por su trono, que yo no vine a quitarle a usted nada. El gran enemigo era el mal, el pecado, el demonio, que Jesús vino y que lo venció totalmente en la cruz. También podemos ver, Padre, en este recorrido que estamos haciendo de los libros históricos, sapiensales, proféticos, poéticos, es que hay un orden. Y hay dentro de ese orden que va llevando la Biblia, tiene un principio y un fin. Entonces, ¿qué significa, Padre? Que para llevar una vida religiosa hay que hacer el recorrido también. No es saltarme y ya de hoy, de ser un simple seguidor, termino siendo un profeta. De una persona que escasamente lee 4 párrafos de la Biblia y ya soy un predicador. Yo pienso que hay que hacer todo un recorrido, todo un estudio como lo tiene la Biblia, como lo es el mismo nacimiento de Jesús, porque es que Dios en su inmenso poder ha podido hacer que Jesús hubiera ya cuando creció ya grande, pero él comenzó desde niño, desde el vientre de la mamá. O sea, es todo un camino para poder llegar a un punto. Y así está pasando, porque es que hoy en día lo vemos así. Hoy en día yo conozco personas que comenzaron a asistir a una secta, ya comenzaron a hablar como maestros y terminan siendo dueños de una iglesia. Se saltaron totalmente ese transcurrir, ese caminar por la vida espiritual que va dando la sabiduría. Grave para la fe. Y eso lo vimos hace 2000 años, pasaron, y con algunos seguidores. ¿Cuántos se retiraron? Porque en la Biblia encuentra uno que hubo seguidores que se retiraron, que no volvieron a andar porque no entendieron. Mire la importancia de conocer todo esto que usted nos está explicando a través de la historia y lo que ha sido desde el comienzo del Éxodo, Génesis y lo que vamos hasta el Nuevo Testamento, Padre. Sí, y me encontré una catequesis que compartimos el domingo también antes de misa,
Y era precisamente, nos hacía la comparación cuando compramos un electrodoméstico, una nevera, compramos un televisor, compramos una lavadora o incluso el mismo celular. Siempre trae un manual. ¿Qué dice el manual? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se debe cuidar ese equipo para que no se dañe? A veces nosotros cogemos, sacamos el celular y empezamos y no leemos el manual. Por eso a veces los celulares no nos duran, porque le damos el uso indebido al equipo y no leímos el manual. Entonces decía esa catequesis, nuestro manual es la Biblia. Para saber cómo nosotros fuimos hechos, de qué material fuimos hechos, cómo Dios nos ha salvado, está aquí. Si nosotros no nos leemos este manual que se llama la Biblia, no lo vamos a conocer. Y como tú lo decías, yo puedo coger un texto y leerme unos versículos y volverme un predicador, un pastor, maestro de la palabra, un maestro, un escriba de la palabra, cuando realmente no conozco el manual y lo leo mal. Por eso termino, y lo peor de todo es que estoy engañado y engaño a los demás con la palabra de Dios, con un manual que yo no he leído, que no he comprendido. Por eso todos nosotros tenemos que empezar a leer el manual, y ese manual empieza con la fabricación, cuando nos dice Dios nos creó, la creación, luego nos hizo del barro, luego saca la costilla y nos pone a Eva, luego aparece el gran enemigo que es el pecado, luego viene el pecado de Caín y Abel. Mire, está aquí, este es el manual de nosotros, es el que nosotros tenemos que conocer, cómo Dios nos creó, nos salvó en Jesucristo. Y hay otro aspecto. No hubiera tenido sentido, Padre, que los apóstoles hubiesen tomado la decisión de escribir todo lo que ellos vivieron con Jesús. Porque ¿qué hubiera pasado, Padre? ¿Qué hubiera pasado? Hubiera pasado lo del teléfono roto. Entonces, ¿se imagina usted 2000 años después en qué iría la historia? Si exacto, porque se va perdiendo. Entonces, he ahí también la importancia de conocer esa historia. ¿Por qué? ¿Por qué se hizo y cuál fue la necesidad? Si ya ellos en 40 años estaban perdiendo la tradición oral, ya la estaban perdiendo, imagínense ahora 2000 años. ¿Qué ha permitido también, Padre? Dar luz de lo que es el Nuevo Testamento y nosotros. Porque es que yo insisto, Padre, es que nosotros, al ser el nuevo pueblo de Dios, debemos de al menos tener un conocimiento mínimo de qué es lo que nos está guiando. ¿Quién nos está guiando? ¿Por qué nos está guiando? Porque es que nosotros vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento que tiene que haber un guía, pero elegido por Dios. Es que ahí es donde está. Cualquiera puede ser un elegido o autoproclamarse. Pero nosotros vemos que en el Antiguo Testamento eran elegidos por Dios. Moisés fue elegido, Abraham fue elegido. Y nosotros vemos en el Nuevo Testamento que Jesús eligió su gente, los que iban a dirigir. Y eso tiene que ser muy claro y eso tenemos que entenderlo. Aún en los libros históricos donde cuentan historias de reyes, son personas que específicamente tienen una misión. No es que ya a la mañana yo escribí mi propia historia. Viene lo otro, lo que es la interpretación de la palabra, Padre, que hoy en día es muy peligroso. Y es que la gente interpreta la palabra de Dios por sensaciones. Yo escuchando y dice, no, y yo me puse a leer y ahí mismo yo sentí una cosa y ahí mismo, y ya dio su interpretación. Y lo dijo como quiso. Sucede que en la Iglesia Católica no es así. Porque los sacerdotes, cuando dan una predicación que la dan todos todos van sobre una misma dirección. No es que el padre, no, es que en este momento el padre Alonso, yo cuando comencé a predicar sentí y ya dijo lo que usted creyó.
Pero es que en el momento hay otro sacerdote hablando sobre el mismo tema en otra iglesia y en otro país. Es que es importante que hay un entendimiento, hay una guía, hay una luz, hay un camino que hay que saberlo caminar, como dice el poeta. Sí, claro, y lo bonito de lo que tú decías, la universalidad de la iglesia, el mensaje de Dios llegando en el mismo día en diferentes lugares. Mientras yo predico aquí en Jumbo, otro está predicando en el Chocó, otro está predicando en el Amazonas, en diferentes territorios, en otros países, el mismo mensaje, la misma palabra. No es el sentir del Padre Alonso, no es el sentir de Dios, el sentir de la iglesia, el mensaje de la iglesia. Eso es lo bonito de la iglesia, la universalidad. Por ejemplo, los hermanos separados en un culto, incluso en una misma denominación, en una iglesia están predicando una cosa porque el pastor le gustó esa, y en otra está predicando otra cosa distinta. En la iglesia no, el mismo mensaje, la misma palabra la estamos recibiendo millones y millones de católicos en los diferentes lugares. Y no es como sucedió como en el caso de Martín Lutero, ¿no? Que la acomodó a sus exigencias. Aquí un sacerdote no puede acomodar la palabra a sus exigencias. Es lo como viene, como le enseñaron y como él aprendió. Ya estamos entrando aquí a la parte final, padre. Es que parece que estas conversaciones son tan apasionantes que uno cree que el tiempo no corre. Pero yo sí pienso que muchas cosas quedan claras. Estamos aprendiendo muchísimo y esto motivará más, padre, a que la gente se interese en ir a los cursos bíblicos. ¿Cómo va con el curso bíblico? Muy bien, vamos las 63 personas que están ahí y muy animadas. Vamos en los libros sapienciales, vamos el martes a los libros proféticos. Con ese terminamos el Antiguo Testamento, ya nos adentramos al Nuevo. Si ya pudimos ver el Antiguo, una mirada pues, ¿cómo se dice? De lejos, ahora vamos a poder entender mucho mejor el Nuevo Testamento. Entonces van muy animados, incluso el 19 de octubre en las fiestas patronales vamos a tener el Museo de la Biblia. Cada grupo va a tener un grupo de libros y en la iglesia nos va a favorecer mucho porque tenemos como unos pasillos. En esos pasillos van a estar la exposición, que desde ahora los invito para que se animen. Ese martes 19 de las 8 de la mañana hasta las 3 que vamos a tener la misa con el arzobispo, y después de la misa, exposición de la Biblia. Y ustedes pueden ir, es totalmente gratuito, no tiene ningún costo, solo que podamos enamorarnos y amar más la palabra de Dios. Y lo importante, padre, es que estas personas que están en este curso bíblico, lo primero es que lo terminen. Y lo segundo es que se vuelvan multiplicadores. Eso esperamos. Es que hay ahí, no es que se van a ir por la calle y entonces ya van a coger un bafle y se van a parar en el parque, no. Pero sí cuando alguien llega a tocar su puerta y le venga a usted a dar una doctrina y que usted sabe que está equivocada, usted puede sacar todo esto que está aprendiendo y aconsejarlo. Una de las obras, la fe. Y una de las obras de misericordia, enseñar al que no sabe, corregir al que yerra. Ahí es donde puede comenzar a practicar eso que está aprendiendo, y eso lo haría. Entonces, padre, ahí sí la tarea está bien hecha, porque de eso se trata, es convertirnos nosotros en evangelizadores en el momento en que se presente, ser oportunista y no agachar la cabeza y hacer como yo muchas veces digo cuando me dan la oportunidad de pronto de editar alguna conferencia. Yo digo, no hacer como el burro, ¿no? Usted tiene, y la gente sí, y que María tuvo más hijos, usted, porque no sabe qué contestar. Entonces pienso que ahí es lo importante. Bueno, padre, agradecemos a todos ustedes, toda la sintonía, en espera de que cada día nosotros mismos vamos creciendo espiritualmente de la mano de nuestro sacerdote, de nuestro guía espiritual, que nos enseña, que nos da consejos y que también permite que nosotros ampliemos un poco el escaso conocimiento que a veces tenemos
No solo porque creo que ya han notado que no solo estamos hablando de las Santas Escrituras, también hablamos de lo que son los temas, de lo que es la iglesia como tal, que a veces no son cosas bíblicas, pero que son consejos muy, pero muy importantes para no caer en el error. Y que ese error nos puede costar la salvación, Padre. Muchas gracias y ahí tiene, Padre, para este mensaje que siempre la gente está esperando de parte suya. Bueno, aprovechemos mucho estos libros sapienciales, los libros históricos. Les recomiendo mucho leerse el libro de los Proverbios, que es un manual de conductas, que tenemos consejos para los enamorados, el Cantar de los Cantares, los Salmos, para los momentos difíciles, para alabar a Dios. Qué bueno que nos adentremos. Si tú tienes la palabra de Dios en tu casa, en tu hogar, no la dejes guardada. Cerrada, no nos habla Dios. Yo quiero que Dios me hable, hay que abrirla, hay que leerla, hay que adentrarnos sin ningún miedo, sin ningún temor. Mucha gente dice, es que usted lee la Biblia y vuelve loco. No, lógicamente hay que saberla leer. La Biblia no es un libro que se comienza desde la primera hoja hasta la última. Hay que saberla leer. Entonces, qué bueno que nos motivemos a la palabra de Dios. No olviden los domingos, encontrarnos a las 8 de la mañana, y los que van presencialmente, no olviden llevar la Biblia, que los católicos también amamos la palabra de Dios. Entonces, mi abrazo, mi bendición a todos los que de los diferentes barrios, las laderas, ven siempre este programa. Que el Señor me los bendiga, me los acompañe, que los proteja siempre. Nos encontramos el próximo viernes en nuestro programa con el tema Los libros proféticos. Canal CNC.